San Miguel había aprendido la lección más importante que el libro de Napoleon Hill me enseñó. La unidad de propósito y la cooperación son una fuerza más poderosa que el poder de un solo hombre. Mi rol en el pueblo también había cambiado. Ya no era el gringo que volvió ni don Arturo. El patrón era simplemente Arturo, un viejo más del pueblo. Formaba parte del consejo directivo del centro comunitario, pero el verdadero liderazgo lo ejercían Mateo y un comité elegido por la propia gente. Mateo se había casado con una de las maestras de la escuela y tenían una hija, una niña de ojos brillantes a la que llamaron Elena, en honor a la mujer cuya carta había desencadenado la verdad. Él era el motor del pueblo, un líder justo y respetado, el hombre que Ricardo habría estado orgulloso de ver en su sobrino. Yo había encontrado mi propio ritmo, mi propia paz. Vivía en la casa restaurada de mis padres, que ya no olía a encierro sino a café recién hecho y a pan horneado. Mis días transcurrían entre ayudar en la biblioteca, jugar ajedrez con don Pancho en la plaza y contarles historias a los niños sobre un Chicago que para ellos sonaba tan lejano y mítico como el Tenochtitlan de sus libros de historia. Había envejecido, por supuesto. Mis manos estaban más torcidas. Mis pasos eran más lentos, pero el nudo en mi alma se había deshecho. La culpa había sido reemplazada por un sentimiento de gratitud y de deber cumplido. Una tarde, mientras estaba sentado en mi mecedora, en el porche, viendo el atardecer pintar de oro las paredes de adobe de la hacienda a lo lejos, Mateo se sentó a mi lado. Traía 2 botellas de cerveza fría. Salud, Arturo, dijo, chocando su botella con la mía. Bebimos en un silencio cómodo, observando la vida del pueblo. La gente volvía de sus trabajos. Los niños jugaban en la calle. Se oye música de una casa cercana. Era el sonido de una comunidad viva y sana. ¿Alguna vez te arrepientes de haber vuelto?, me preguntó Mateo de repente. La pregunta me sorprendió. Lo pensé por un momento, recorriendo mentalmente el largo y tortuoso camino que me había traído hasta este porche. El miedo de la primera noche, la hostilidad, la lucha, el dolor de desenterrar el pasado. Ni por un segundo, Mateo, respondí, con total sinceridad. Volver a San Miguel fue la decisión más difícil y la mejor de mi vida. Me dio una segunda oportunidad, no para deshacer el pasado, sino para construir un futuro a partir de él. Mi tío habría estado muy orgulloso de ti, dijo Mateo, su voz teñida de emoción. No, Mateo Ángel estaría orgulloso de nosotros, de todo el pueblo. Yo solo puse la primera piedra. Ustedes construyeron la casa. Esa noche, soñé con la curva de La Llorona por primera vez en años, pero no era una pesadilla. En mi sueño, yo conducía mi viejo Ford por la carretera iluminada por la luna. Al llegar a la curva, reduje la velocidad. Allí, de pie junto al camino, no había una silueta oscura, sino la figura clara y sonriente de Ricardo, tal como lo recordaba en nuestra juventud. No dijo nada, simplemente levantó una mano en señal de despedida y se desvaneció en la luz de la luna. Desperté con una sensación de cierre definitivo. La paz era total. El viaje había terminado, o quizás, simplemente había llegado a su verdadero destino. Mi vida, que había sido una larga huida del pasado, se había convertido en un testimonio de que nunca es tarde para volver, para enmendar, para construir, que la verdadera riqueza no es el dinero que acumulas, sino el legado que dejas en los corazones de los demás, y que a veces, la voz que más tememos, esa que nos susurra en la oscuridad, no viene a atormentarnos, sino a guiarnos de vuelta al camino correcto, a recordarnos que ninguna carga es demasiado pesada si no la llevamos solos. Y para todos ustedes que nos han acompañado en esta historia, les mandamos un abrazo gigante. Nos llena de emoción saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Queremos conocerlos y mandarles un saludo especial en nuestro próximo video. Si esta historia tocó su corazón, no olviden dejar un like, compartirla con sus seres queridos y suscribirse para no perderse ni un solo relato. Hasta la próxima. Donde antes había ruinas y maleza, ahora se erguía el granero principal, con su techo nuevo y sus puertas de madera abiertas de par en par, revelando un espacio amplio y limpio, decorado con guirnaldas de papel picado y flores silvestres que las mujeres del pueblo habían traído. El patio había sido limpiado y nivelado, y habíamos colocado mesas y sillas improvisadas. El aroma a café de olla, a tamales y a pozole, preparados en enormes ollas sobre fogones, flotaba en el aire. Una invitación abierta a toda la comunidad. La gente empezó a llegar temprano, familias enteras, vestidas con sus mejores ropas. Los niños corrían por el patio, sus risas llenando un espacio que durante 50 años solo había conocido el silencio. Mis trabajadores, liderados por Mateo, actuaban como anfitriones, sus rostros llenos de un orgullo palpable. Habían dejado de ser simples jornaleros para convertirse en los constructores de un sueño. Yo me movía entre la gente, saludando, aceptando felicitaciones,
pero mi mente estaba en otro lugar. Mi corazón latía con un ritmo pesado y constante. Buscaba un rostro entre la multitud y entonces lo vi. Héctor Valenzuela llegó como siempre lo hacía, con arrogancia. Su camioneta de lujo se detuvo en la entrada y se bajó con la parsimonia de un rey, visitando a sus súbditos. Venía acompañado de su séquito habitual, incluyendo al presidente municipal, su sobrino. No podía permitirse no estar aquí. Su ausencia habría sido una admisión de derrota. Se acercó, una sonrisa falsa pegada en su rostro. Felicidades. Vargas, debo admitir que has hecho más de lo que esperaba con este montón de piedras. Gracias por venir, Héctor, respondí, mi voz tranquila. Significa mucho para nosotros que estés aquí, para honrar la memoria de Ricardo. Al mencionar el nombre de Ricardo, vi un parpadeo en sus ojos, una contracción casi imperceptible en su mandíbula. Era la primera estocada. El evento comenzó. El cura del pueblo, el padre José, un hombre joven y de ideas progresistas a quien yo había hecho mi confidente, dio una bendición. Habló de la reconciliación, de la importancia de construir puentes y de sanar las heridas del pasado. Sus palabras prepararon el terreno luego. Hablé yo. Subí a una pequeña tarima que habíamos construido. Miré a la multitud, a los rostros de la gente de San Miguel, rostros curtidos por el sol y la vida, llenos de una mezcla de esperanza y curiosidad. Gracias a todos por venir. Empecé. Hoy no inauguramos solo un edificio, inauguramos una idea. La idea de que juntos podemos reconstruir nuestro futuro. Este lugar lleva el nombre de Ricardo Mendoza, un hijo de este pueblo que soñó con esto mismo. Un joven lleno de vida y de planes, cuya luz se apagó demasiado pronto. Dejando que las palabras calaran. Durante 50 años, hemos vivido con una historia sobre su muerte, una historia de imprudencia juvenil, de un trágico accidente, una historia que yo mismo creí y que me hizo huir, cargando una culpa que no me correspondía del todo. Un murmullo recorrió a la multitud. Valenzuela, que estaba en primera fila, dejó de sonreír. Su postura se volvió rígida. Pero a veces, la verdad tarda en salir a la luz. Y hoy, en este lugar que lleva su nombre, es el día de honrar a Ricardo con la verdad. Fue la señal. Mateo, que estaba cerca de la entrada, se acercó a Ismael, el viejo testigo, que estaba sentado en un rincón, temblando. Mateo le ofreció un brazo para apoyarse y lo ayudó a subir a la tarima conmigo. La gente se quedó en silencio, confundida. ¿Qué hacía allí el viejo borracho del pueblo? Muchos de ustedes conocen a Ismael, dije, y muchos lo han juzgado, pero Ismael carga con un peso desde hace 50 años, un peso que ya no puede soportar. Ismael, por favor, dile al pueblo lo que viste en la curva de la Llorona esa noche. Ismael, con la voz quebrada por la enfermedad y la emoción, pero con una claridad sorprendente, contó su historia. Contó cómo Héctor Valenzuela, ciego, de celos y de rabia, había planeado la emboscada. Describió cómo le atravesó la camioneta a mi coche, sin luces, en plena curva. Describió cómo nos vio caer por el barranco, y cómo Héctor huyó, dejándonos a nuestra suerte y amenazándolo. A él de muerte si alguna vez hablaba. El silencio en el patio era absoluto, pesado, roto solo por los sollozos del viejo Ismael. Todas las miradas se clavaron en Héctor Valenzuela. Su rostro había perdido todo su color. Era una máscara de furia y pánico. Miente, gritó. Su voz, perdiendo su compostura habitual. Es un viejo borracho. Vargas le pagó para que dijera estas mentiras. Es una conspiración para manchar mi nombre. Pero sus negaciones sonaban huecas. La gente conocía a Ismael. Sí, pero también conocían la arrogancia y la crueldad de Valenzuela. Las piezas del rompecabezas se encajaban. Los rumores de pueblo, la repentina partida de Elena, el odio nunca disimulado de Héctor hacia la memoria de Ricardo, en todo cobraba sentido. No es solo su palabra. Héctor, dije, mi voz resonando en el silencio. Tenemos pruebas. Saqué la carta de Elena de mi bolsillo. Esta es una carta que Elena, tu obsesión, le escribió a Ricardo el mismo día de su muerte. En ella cuenta cómo la amenazaste, cómo le dijiste que te encargarías de que nunca fueran felices. ¿Quieres que la lea en voz alta? No fue necesario. Héctor Valenzuela se vio atrapado. Su poder, construido sobre una fachada de respetabilidad y miedo, se estaba desmoronando en tiempo real. La gente ya no lo miraba con temor, sino con desprecio. Sus propios hombres empezaron a dar un paso atrás, distanciándose de él. El presidente municipal se quedó helado, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, ocurrió algo que no había planeado. Doña Elodia, desde la multitud, habló con su voz rasposa y fuerte. Yo también recuerdo la cara de Héctor en la cantina. Y esa era la cara de un demonio. Y recuerdo el miedo en los ojos de la pobre Elena. Todos lo sabíamos, pero todos callamos. Por miedo pero ya no más. Y como si se hubiera abierto una compuerta,
Otras voces se unieron. Un viejo campesino dijo que había visto la camioneta de Héctor alejándose de la curva a toda velocidad esa noche. Otra mujer recordó cómo la familia Valenzuela había presionado a la familia de Elena para que se la llevaran del pueblo y silenciaran el escándalo. La narrativa oficial se hizo añicos, reemplazada por un torrente de verdades reprimidas. Héctor Valenzuela estaba solo, expuesto bajo el sol del mediodía, juzgado no por un tribunal, sino por la conciencia colectiva de su pueblo. No hubo violencia, no hubo grito, solo un silencio acusador y cientos de pares de ojos que lo condenaban. Humillado, derrotado, se abrió paso entre la gente, que se apartaba como si le tuvieran lepra. Subió a su camioneta y huyó. Por primera vez en su vida, sin su séquito, sin su poder, la tensión se rompió. La gente empezó a hablar, a abrazarse. Mateo subió a la tarima y me abrazó con fuerza. Lo logramos, don Arturo, lo logramos. En sus ojos vi lágrimas, pero eran de alivio, de justicia. La memoria de su tío finalmente había sido limpiada. Ese día, San Miguel de las Almas cambió. La inauguración se convirtió en una verdadera celebración de liberación. La comida se compartió con más alegría. La música sonó más fuerte. El cacique había caído, no por una bala, sino por el peso de la verdad. Esa noche, me senté en el porche de mi casa, mirando las luces del pueblo. Me sentía vacío y lleno al mismo tiempo. Vacío por el fin de una lucha que me había consumido, y lleno de una paz que no había sentido en 50 años. Ya no estaba solo. Tenía una nueva familia en San Miguel. Tenía a Mateo, a mis trabajadores de Dona Elodía, a un pueblo entero que había despertado. La voz en la curva nunca más volvió a molestarme, porque finalmente había entendido su mensaje. ¿No debiste volver solo? Ann tenía razón. Number 2. Debían necesitaba volver con la verdad, y al traerla, no solo había liberado a Ricardo, me había liberado a mí mismo. Mi propósito definido estaba cumplido. Pero mi vida, ahora, apenas comenzaba. Pasaron 5 años. 5 años que transformaron a San Miguel de las Almas de una manera que ni mis planos más optimistas habían previsto. El centro comunitario Ricardo Mendoza no era solo un edificio, se había convertido en el corazón palpitante del pueblo. El taller de tejido de Doña Carmen ahora exportaba sus productos a tiendas de diseño en la capital, dando empleo a más de 20 mujeres. Sus telares, que antes eran reliquias silenciosas, ahora cantaban una canción de prosperidad. El taller de carpintería, bajo la tutela de un maestro ebanista que logramos atraer de Oaxaca, creaba muebles que eran obras de arte, fusionando la tradición local con un diseño moderno. Los jóvenes que antes no tenían futuro, ahora eran artesanos, orgullosos, con un oficio y un ingreso digno. La biblioteca era el lugar más concurrido después de la iglesia, llena de niños haciendo sus tareas y de adultos leyendo el periódico o tomando clases de alfabetización que el padre José organizaba. La cooperativa agrícola que formamos, al segundo año, ayudó a los campesinos a vender sus cosechas de maíz y frijol a un precio justo, eliminando a los intermediarios abusivos que, casualmente, siempre habían estado ligados a los Valenzuela. Héctor Valenzuela ya no era una figura en el pueblo. Después de la humillación pública en la inauguración, su poder se desvaneció como el humo. Sus negocios, basados en la extorsión y el monopolio, se vinieron abajo cuando la gente perdió el miedo y empezó a organizarse. Vendió sus tierras a la cooperativa a un precio notablemente bajo y se retiró a una de sus propiedades en la ciudad, un fantasma autoexiliado. Y tenemos trabajo, algo que él solo da cuando le conviene. La lealtad de Mateo era mi mayo activo. Él era el ancla que mantenía unido al equipo. Sabía que Valenzuela no se detendría. Su siguiente movimiento fue a través de la burocracia. Unos días después, apareció un inspector de la presidencia municipal, un sobrino de Valenzuela, con un fajo de papeles y una actitud prepotente. Alegaba que no tenía los permisos de construcción adecuados, que la propiedad tenía un litigio de tierras no resuelto, que estaba violando no sé cuántas ordenanzas municipales. Eran pretextos, por supuesto, diseñados para paralizar la obra con papeleo y multas. Aquí es donde mi planificación dio sus frutos. Antes de poner la primera piedra, había pasado semanas en la capital del estado, no en la presidencia municipal de San Miguel. Había contratado a un buen abogado y había registrado el proyecto no como una simple construcción privada, sino como la creación de una asociación civil sin fines de lucro para el desarrollo comunitario de San Miguel de las Almas. Tenía todos los permisos estatales en regla, documentos que sobrepasaban la autoridad del pequeño municipio. Le mostré la carpeta con todos los sellos y firmas al inspector. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión y luego al enojo. Contenido: no tenía argumentos. Se fue con el rabo entre las piernas, pero yo sabía que solo había ganado una batalla, no la guerra. El enfrentamiento con Valenzuela me hizo darme cuenta de que mi lucha no era solo contra los fantasmas del pasado, sino contra un sistema caciquil muy presente y muy real. Don Héctor
no era solo un rival, era la encarnación de la mentalidad que había mantenido a San Miguel estancado durante años. Para que mi proyecto tuviera éxito a largo plazo, no bastaba con levantar paredes. Tenía que cambiar la mentalidad de la gente, empoderarla, para que no dependiera de ningún patrón. Decidí que era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan en la educación. En la capilla a medio restaurar, organicé la primera junta comunitaria. Invited to do's, no solo a mis trabajadores. Puse un pizarrón viejo, y con la ayuda de Mateo, preparamos café de olla y pan dulce. La asistencia fue modesta al principio, pero creció cada semana. No hablaba de mis problemas con Valenzuela, hablaba de cooperativismo, de cómo crear pequeños negocios, de cómo acceder a microcréditos. Les enseñaba los principios básicos de la administración, las mismas lecciones que yo había aprendido a la mala en Estados Unidos. Les hablaba del poder de la asociación, de la mente maestra que podían formar entre ellos para comprar insumos más baratos o para vender sus productos juntos. Estaba plantando semillas de independencia. Y eso, lo sabía, era lo que más temía Héctor Valenzuela. No mis ladrillos, no mi dinero. Temía un pueblo que aprendiera a pensar por sí mismo. La lucha por el alma de San Miguel se había vuelto más compleja. Ya no era solo Arturo contra su pasado u Arturo contra Valenzuela. Ahora era una idea contra otra. La idea del progreso compartido contra la del control feudal. Why my aunt's las paredes de la hacienda se levantaban. También lo hacía la tensión en el pueblo. El aire se sentía eléctrico, como antes de una tormenta, y yo, en medio de todo, sabía que la verdadera prueba de mi resolución aún estaba por llegar. Los meses pasaron en un torbellino de trabajo y pequeñas victorias. Los muros de la hacienda ya no eran esqueletos, sino estructuras sólidas que recuperaban su antigua dignidad. El techo del granero principal estaba casi terminado, y las vigas de madera nueva olían a promesa. La capilla, con sus paredes recién encaladas y sus ventanas reparadas, ya no era un refugio de murciélagos, sino un espacio luminoso que invitaba a la reunión. Nuestro pequeño ejército de trabajadores se había consolidado. La paga puntual y el trato justo habían generado una lealtad que el dinero de Valenzuela ya no podía comprar. Mateo se había convertido en mi mano derecha, un socio más que su escepticismo inicial se había transformado en un compromiso feroz. Discutíamos los planos, resolvíamos problemas juntos, y, a veces, por las tardes, compartíamos un trago de tequila en el porche de mi casa, hablando no solo del trabajo, sino de la vida, del pueblo, de su tío Ricardo. A través de Mateo, empecé a conocer al verdadero Ricardo, no al amigo idealizado de mi memoria, sino al hombre. Un hombre lleno de ideas, apasionado por su pueblo, pero también impulsivo, y a veces, según Mateo, un poco soñador de más. Estas conversaciones eran agridulces. Me acercaban a mi amigo, pero también agudizaban el dolor de su pérdida. Las juntas comunitarias en la capilla se habían vuelto una institución. Cada sábado por la tarde, el lugar se llenaba. Ya no solo venían los curiosos, sino gente genuinamente interesada en aprender. Formamos los primeros grupos de trabajo. Unas mujeres, lideradas por la enérgica doña Carmen, empezaron a planificar un taller de tejido, rescatando los diseños tradicionales. Della Region, un grupo de jóvenes, que antes perdían el tiempo en la plaza, se entusiasmaron con la idea del taller de carpintería, y empezaron a dibujar diseños de muebles. La esperanza era un músculo que se estaba ejercitando, pero mi propio fantasma no me dejaba en paz. Aunque la silueta no había vuelto a aparecer en la curva de la Llorona, su advertencia seguía resonando en mis noches de insomnio. No debiste volver solo. La frase se había vuelto un acertijo. ¿Se refería a volver sin la compañía de mi esposa, que había muerto años atrás en Chicago? ¿O a volver sin el perdón de Ricardo? ¿O quizás significaba algo más? ¿Algo que todavía no entendía? La culpa, aunque mitigada por el trabajo y el propósito, seguía siendo una compañera constante. Una noche, incapaz de dormir, me encontré hojeando una vieja caja de fotografías de mis padres. Entre ellas, encontré una que no recordaba haber visto. Era del día de la fiesta del pueblo, el año en que todo pasó. Estábamos todos en la plaza yo, Ricardo, mis padres, los suyos. En el fondo, casi fuera de cuadro, estaba Héctor Valenzuela, mirándonos. Su mirada no era la de un rival adolescente, era una mirada de odio puro, concentrado en Ricardo. Un escalofrío me recorrió. ¿Por qué ese odio? Siempre había asumido que su rivalidad era conmigo. Pero esa foto sugería algo más, algo que había pasado por alto. Decidí que necesitaba hablar con alguien que tuviera la memoria larga y la lengua suelta. Doña Elodia, la de la tienda de abarrotes. A la mañana siguiente, fui a su tienda con el pretexto de comprar café. Después de las formalidades, saqué el tema con cuidado. Doña Elodia, usted que todo lo sabe y todo lo recuerda, ¿alguna vez hubo algún problema serio entre mi familia y los Valenzuela? Algo más que las típicas rencillas de pueblo. Ella dejó de pesar los granos de café,
y me miró por encima de sus lentes. Sus ojos oscuros eran como pozos profundos. Los problemas nunca fueron entre los Vargas y los Valenzuela, Arturito. El problema era entre Héctor y tu compadre Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo, ¿qué problema? Doña Elodia suspiró. Un sonido largo y cansado. Ay, Michu, en las historias viejas traen penas nuevas, pero ya que preguntas, fue por una mujer, como casi siempre. Me contó la historia. Una muchacha hermosa llamada Elena, la hija del boticario. Tanto Ricardo como Héctor la pretendían. Elena, una joven dulce y de buena familia, solo tenía ojos para Ricardo. Eran la pareja del pueblo. Todos daban por hecho que se casarían. Héctor Valenzuela, acostumbrado a tener todo lo que quería, no pudo soportar el rechazo. Su orgullo de macho fue herido de muerte. La noche del accidente. Continuó doña Elodia en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Esa misma tarde, Ricardo y Elena le habían anunciado a sus familias que se iban a comprometer. Héctor se enteró. Estaba furioso, ciego de rabia y de tequila. La gente lo vio en la cantina diciendo que Ricardo se las iba a pagar. La sangre se me heló en las venas. La narrativa que yo había cargado durante 50 años, la de un estúpido accidente juvenil causado por mi propia bravuconada, empezó a resquebrajarse. ¿Usted cree que Héctor tuvo algo que ver? Doña Elodia se encogió de hombros, una expresión de infinita tristeza en su rostro. Nadie vio nada, ni yo o nadie quiso ver. Los Valenzuela siempre han tenido mucho poder. Después del accidente, corrió el rumor de que tú y Ricardo iban borrachos, jugando carreras. Una historia conveniente. Tú te fuiste, y los muertos no hablan. El asunto se enterró. Me quedé sin palabras. Mi mente corría a 1000 por hora, conectando puntos que antes estaban dispersos. La mirada de odio de Héctor en la foto, su hostilidad visceral hacia mi proyecto, un proyecto que honraba la memoria de Ricardo. Su comentario venenoso sobre construir un monumento sobre su tumba. No era solo la competencia por el poder en el pueblo, era algo personal, una herida vieja y purulenta que mi regreso había reabierto. Salí de la tienda aturdido, como si me hubieran golpeado. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo, viendo todo con nuevos ojos. Cada piedra, cada rostro, parecía ocultar un secreto, la historia de mi vida, la culpa que me había definido. Podría ser una mentira conveniente que había servido para proteger a un hombre poderoso. Esa noche, la tormenta que se había estado gestando en el cielo, finalmente estalló. Llovía a cántaros, y los relámpagos iluminaban intermitentemente las calles vacías. Yo estaba sentado en la oscuridad de mi sala, con la foto en la mano, cuando escuché un golpe en la puerta. Era Mateo. Estaba empapado, pero en sus ojos había una urgencia que no tenía nada que ver con la lluvia. Su apretón fue firme, fuerte. El de un hombre que trabaja con las manos anhela un pacto. Mi alianza de mentes maestras había comenzado con una sola persona, pero era la persona correcta. Empezamos mañana, dijo Mateo, soltando mi mano. A las 6 de la mañana. Primero, hay que limpiar toda la maleza y asegurar los muros que están a punto de caer. Será un trabajo duro. Estoy listo, respondí. La noticia de que Mateo Mendoza estaba trabajando para mí se esparció por el pueblo como pólvora. Fue el sello de aprobación que necesitaba. Si el sobrino de Ricardo, el guardián de su memoria, estaba dispuesto a darme una oportunidad, quizás el resto del pueblo también debería. Poco a poco, la gente comenzó a acercarse. Primero con curiosidad, luego con ofertas de trabajo. Hombres que necesitaban un jornal, mujeres que ofrecían llevar comida a los trabajadores. Mateo fue implacable en su selección, tal como había prometido. Eligió a los hombres más fuertes y trabajadores, a aquellos que, como él, tenían una reputación de seriedad. Nuestro pequeño ejército creció a 10 hombres en la primera semana. El primer día de trabajo en la hacienda fue monumental. Llegué a las 6 en punto, y Mateo ya estaba allí, repartiendo machetes y picos. El ambiente era una mezcla de escepticismo y necesidad. Podía sentir sus miradas sobre mí, el gringo viejo que se creía patrón. No, the ordines, mi pius, un par de guantes de trabajo que había comprado, y agarré un machete. ¿Por dónde empezamos, capataz? La pregunté a Mateo, poniéndome a su disposición. Una media sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Fue un momento decisivo. No me estaba poniendo por encima de ellos, sino a su lado. Durante horas trabajamos bajo el sol, cortando la maleza espesa, arrancando las raíces que se habían aferrado a las piedras como dedos desesperados. El sonido de los machetes cortando el aire, los quejidos de esfuerzo, el sudor empapando nuestras camisas, era una sinfonía de reconstrucción. Al mediodía, llegaron las mujeres con ollas de frijoles, arroz y tortillas calientes. Comimos juntos, sentados en el suelo polvoriento, compartiendo la sal y el cansancio. Escuché sus historias, sus problemas, sus pequeñas esperanzas. Hablaban de la falta de oportunidades, de los hijos que se habían ido al norte, igual que yo. Algunos para non-tipo volver,
comprendí que mi proyecto no era solo sobre Ricardo, era sobre todos ellos, sobre darle a la gente una razón para quedarse, para creer en su propio pueblo. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, exhausto pero extrañamente satisfecho, volví a pasar por la curva de La Llorona, reduje la velocidad instintivamente. Mi corazón, latiendo un poco más rápido. Miré hacia el lugar donde había visto la silueta. No había nada, solo los árboles y la oscuridad. Pero entonces, por un instante, me pareció escuchar de nuevo el susurro. Pero esta vez, sonaba diferente, menos como una advertencia y más como una pregunta. Como si la voz de Ricardo ya no me estuviera juzgando, sino que estuviera observando, esperando. La voz ya no decía, no debiste volver solo. Ahora, en mi mente, el susurro se había transformado. Parecía decir, demuéstralo. Eso era exactamente lo que planeaba hacer. La batalla física por la hacienda había comenzado, pero sabía que la batalla más profunda, la de ganarme los corazones y las mentes, apenas empezaba. Y en San Miguel de las Almas, un pueblo lleno de memoria y rencores, esa era la construcción más difícil de todas. Tendría que ser paciente, persistente y sobre todo, sincero, porque los fantasmas, ya fueran de carne y hueso o del más allá, sabrían si estaba mintiendo. La reconstrucción de la hacienda se convirtió en el nuevo centro de gravedad de San Miguel de las Almas, cada mañana. El sonido de los martillos y las palas reemplazaba el silencio melancólico que había reinado en ese lugar durante décadas. Nuestro equipo, bajo la dirección firme y eficiente de Mateo, trabajaba con un propósito que iba más allá del simple jornal. Se estaba forjando un espíritu de cuerpo, una camaradería nacida del sudor compartido y de la visión de algo nuevo, que emergía de las ruinas. Yo seguía mi propia rutina, llegaba el primero, trabajaba codo a codo con ellos, hasta el mediodía, y por las tardes me retiraba a mi oficina, una mesa improvisada a la sombra de un mezquite, para revisar cuentas, ajustar planos y planificar los siguientes pasos. Esta división del trabajo funcionó. Me gané el respeto de los hombres, no por mi dinero, sino por mi disposición a ensuciarme las manos, y al mismo tiempo, mantenía la distancia necesaria para dirigir la operación. Con una visión estratégica, la gente del pueblo, al principio recelosa, empezó a ver el proyecto con otros ojos. Los comerciantes locales, como don Ramiro el de la ferretería o doña Inés la de las telas, se beneficiaban de nuestras compras. El dinero que yo había traído de fuera empezaba a irrigar la economía local, tal como había planeado. Pero no todos en San Miguel compartían el creciente optimismo. Había una corriente subterránea de resistencia, una fuerza que yo había subestimado a la inercia del resentimiento. Y esa fuerza tenía un nombre, Héctor Valenzuela. Don Héctor era el cacique no oficial del pueblo. Un hombre de mi misma edad, tal vez un par de años mayor, cuya familia siempre había sido rival de la mía. No en el sentido de una enemistad declarada, con balazos y odios a muerte, sino en una competencia sorda y constante, por el estatus y la influencia. Los Vargas habíamos sido dueños de tierras, pero los Valenzuela tenían el poder político. Siempre un pariente como presidente municipal, siempre un compadrazgo con el gobernador en turno. Cuando yo me fui, y mi familia eventualmente se extinguió, los Valenzuela se convirtieron en los amos y señores indiscutibles de San Miguel. Don Héctor era un hombre corpulento, de rostro rojizo y ojos pequeños y astutos. Siempre vestía de manera impecable, con guayaberas de lino y botas de piel de avestruz, incluso para caminar por las calles polvorientas del pueblo. Su riqueza no provenía del trabajo duro, sino de la especulación con tierras y del control del agua, el recurso más preciado de la región. Mi regreso y sobre todo mi proyecto representaban una amenaza directa a su hegemonía. Yo estaba inyectando capital y esperanza en un pueblo que él prefería mantener dócil y dependiente. El primer choque fue sutil. Uno de mis trabajadores, un joven llamado Felipe, no se presentó a trabajar un lunes. Mateo, al investigar, descubrió que don Héctor le había ofrecido el doble del jornal por trabajar en su rancho. Era una táctica clásica, comprar lealtades y sabotear al rival. No dije nada, simplemente le pedí a Mateo que contratara a otro hombre. Pero la segunda jugada fue más directa. Una tarde, mientras estaba en mi oficina bajo el mezquite, la camioneta de lujo de don Héctor levantó una nube de polvo al entrar en los terrenos de la hacienda. Se bajó con la lentitud de un hombre que sabe que el mundo espera por él. Dos de sus empleados, hombres de aspecto hosco y cinturones anchos, se quedaron junto al vehículo. Vargas, dijo a modo de saludo, deteniéndose a unos metros de mi mesa. No me había llamado por mi nombre de pila, sino por mi apellido, un claro marcador de distancia. Valenzuela, respondí en el mismo tono, levantándome de mi silla. Hacía 50 años que no cruzábamos palabra. La última vez había sido en la escuela, en una pelea por no sé qué tontería. Bonito desastre tienes aquí, dijo, mirando con desdén las paredes a medio reparar. Algunos vemos
ruinas. Otros vemos potencial, contesté, manteniendo la calma. Sabía que este encuentro era una prueba. He oído que andas jugando al filántropo, regresando al pueblo a salvar a los pobres desamparados. Su voz estaba cargada de un sarcasmo espeso. No juego a nada, Héctor. Estoy invirtiendo en mi pueblo, cumpliendo una promesa. ¿Una promesa? Se rió. La única promesa que rompiste fue la que le hiciste a tu amigo Ricardo de cuidarlo. Y mírate ahora, construyendo un monumento sobre su tumba para calmar tu conciencia. El golpe fue bajo y certero. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero me contuve. Perder el control era exactamente lo que él quería. En mis lecturas sobre la persuasión y el dominio propio, había aprendido que el hombre que controla sus emociones, controla la situación. Mi conciencia está en paz con lo que estoy haciendo, Héctor. Y este proyecto no es un monumento a la muerte, sino a la vida que este pueblo puede tener. Una vida que no dependa del capricho de un solo hombre. La indirecta fue tan directa como un puñetazo. En sus ojos pequeños se entrecerraron. Ten cuidado, Vargas, en esta es mi tierra. Aquí las cosas se hacen a mi modo, o no se hacen. Y no me gusta que extraños vengan a revolver el gallinero. No soy un extraño, Héctor. Nací aquí, igual que tú, y tengo tanto derecho como tú a querer lo mejor para San Miguel. Quizás nuestras ideas de lo que es mejor son diferentes. La tensión era palpable. Mis hombres habían dejado de trabajar y observaban la escena en silencio. Mateo se había acercado y estaba parado a mi lado, un gesto de lealtad que no pasó desapercibido para Valenzuela. Ya veremos cuánto te dura el entusiasmo. ¿Y el dinero?, dijo con una sonrisa torcida. Se dio la media vuelta, subió a su camioneta y se fue, dejando tras de sí una estela de polvo y amenazas veladas. Esa noche, el ambiente en el equipo de trabajo era sombrío. La visita de don Héctor los había intimidado. «Is hombre now. Juega, don Arturo», me dijo uno de los trabajadores más viejos, don Pancho. «Si se le mete algo entre ceja y ceja, no para hasta conseguirlo. No le tenemos miedo. Don Héctor tiene poder, pero nosotros tenemos razón», intervino Mateo, su voz firme. Sabía que ella estaba pensando en Ricardo. Todos lo estaban. Mi siguiente parada fue el cementerio, en la pequeña loma, a las afueras del pueblo. El sol pegaba con fuerza sobre las lápidas de cantera y las cruces de madera. Encontré la tumba de mis padres fácilmente. Limpié la maleza que la cubría. Recé una oración silenciosa y les pedí perdón por mi larga ausencia. Luego, caminé hacia el otro extremo del camposanto, hacia el árbol de pirul bajo el cual siempre habíamos dicho que queríamos ser enterrados. Allí estaba, una simple cruz de metal oxidado con un nombre grabado a mano en Ricardo Mendoza. La hierba a su alrededor estaba cuidada. Alguien venía a visitarlo. Me arrodillé. La tierra estaba fría al tacto, y allí, arrodillado frente a la tumba de mi mejor amigo, el peso de 50 años de silencio me aplastó. Las palabras no salían en solo, podía recordar su risa, el brillo en sus ojos, cuando hablábamos de nuestros planes, de la hacienda, de sacar a nuestras familias de la pobreza. Recordé la estúpida carrera en la carretera, la botella de tequila a medio vaciar, mi bravuconada juvenil. Yo manejo mejor que tú, compadre. Y recordé el silencio después del impacto, un silencio que había gritado más fuerte que cualquier otra cosa en mi vida. Perdóname, hermano, susurré finalmente, las palabras rotas por un sollozo que no pude contener. Perdóname por ser un cobarde, por huir, pero he vuelto, y te juro por la memoria de nuestros padres, que voy a cumplir nuestra promesa. Mientras estaba allí, escuché pasos detrás de mí. Me giré, secándome las lágrimas con el dorso, de la mano en un joven, de unos 25 años, alto, y de complexión fuerte. Me miraba con una expresión indescifrable. Llevaba unos jeans gastados, botas de trabajo, y una camiseta deslavada. Sus ojos oscuros tenían una intensidad que me resultó familiar. «Usted no es de por aquí», dijo. Su voz era más una afirmación que una pregunta. Su acento era del pueblo, cerrado y directo. Solía serlo, respondí, poniéndome de pie con la ayuda de la cruz de Ricardo. «Soy Arturo Vargas». El joven no extendió la mano, solo asintió lentamente. «Mateo Mendoza». El aire se volvió denso. ¿Eres familia de Ricardo?» «Era mi tío», dijo sin emoción. «El hermano de mi padre». Nunca lo conocí, solo por las historias. Su mirada se desvió hacia la tumba, y luego de vuelta a mí. Había un reproche silencioso en sus ojos, una hostilidad contenida. «La gente dice que usted estaba con él esa noche». Era una pregunta, era una acusación. Mi segundo obstáculo, mucho más tangible que una silueta en la noche, era el legado vivo del dolor que yo había causado. Sí, Mateo yo estaba con él. Admitirlo en voz alta, frente a su sobrino, fue como tragar vidrio en Banea, a intentar arreglar las cosas. Mateo soltó una risa corta y amarga, sin alegría. ¿Arreglar? ¿Después de 50 años? ¿Qué va a arreglar, señor Vargas? ¿Va a traerlo de vuelta? Se dio la media vuelta y empezó a caminar. «Espera», la grité. Él se detuvo,
pero no se giró. Quiero restaurar la vieja hacienda de los Mendoza, la que está en ruinas. Quiero crear una cooperativa, dar trabajo. Era el sueño de tu tío de ambos. Él se giró lentamente, una ceja arqueada con escepticismo. La gente de aquí no vive de sueños, señor, vive de realidades. Y la realidad es que esa hacienda es un montón de piedras, y que usted es un extraño que se fue cuando las cosas se pusieron feas. Sus palabras eran como piedras, duras y afiladas. Dame una oportunidad, Mateo, una oportunidad para demostrarte que hablo en serio. Necesitaré gente que trabaje, gente que conozca la tierra, que conozca a la gente de aquí. Te ofrezco a ti el puesto de capataz, para que supervises todo, para que te asegures de que mi dinero se usa para el bien del pueblo, y no para lavar mi conciencia. Era una jugada arriesgada, una oferta audaz basada en la intuición. En ese libro que tanto me ayudó, el autor hablaba de la importancia de crear una alianza de mentes maestras, de rodearte de gente capaz, incluso de aquellos que al principio se oponen a ti. Veía en Mateo no solo al sobrino de Ricardo, sino a un líder natural, a un hombre con carácter. Él me miró fijamente durante un largo rato, sopesando mis palabras, midiéndome. El silencio se alargó, roto solo por el viento que susurraba entre las cruces del cementerio. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su tono todavía receloso. Porque tienes los ojos de tu tío, dije con sinceridad, y porque dudo que me dejes tomarte el pelo. Te necesito para mantener los pies en la tierra. Para que el proyecto sea de San Miguel, no solo mío. Mateo no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Voy a pensarlo. Fue todo lo que dijo antes de marcharse, dejándome solo de nuevo con los muertos y con la incierta esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi primer intento de construir un puente hacia el presente no se había derrumbado. Por completo, sabía que ganarme a Mateo era crucial. Él era la llave para ganarme al resto del pueblo. Y mientras el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados, me di cuenta de que mi plan ya estaba en marcha. La primera pieza, la más difícil, estaba sobre el tablero. Los días que siguieron fueron una rutina de trabajo físico y mental. Por las mañanas, me dedicaba a hacer la casa de mis padres habitable. Barrer 50 años de polvo era un acto catártico, como si con cada palada de basura estuviera limpiando también los rincones oscuros de mi memoria. Arreglé las tejas rotas, lijé las puertas de madera que se negaban a cerrar y cambié los vidrios rotos de las ventanas. La casa, lentamente, comenzó a respirar de nuevo. Cada clavo que martillaba, cada pared que blanqueaba con cal, era una afirmación. Estoy aquí para quedarme, para reconstruir. Por las tardes, me dedicaba a mi verdadero proyecto, a la Hacienda Mendoza. Iba solo, caminando por el sendero polvoriento que salía del pueblo. La hacienda era un esqueleto majestuoso. Los muros de adobe, gruesos como los de una fortaleza, todavía estaban en pie, pero el techo se había venido abajo en muchos lugares, y la maleza había reclamado los patios y los corrales. Las bugambillas salvajes trepaban por las paredes. Sus flores de un fucsia intenso eran como manchas de sangre sobre la palidez del adobe. Era un lugar triste y hermoso. Allí, en la quietud de las ruinas, me sentaba sobre una piedra y desplegaba mis planos. No eran planos de arquitecto, sino bocetos que yo mismo había dibujado, llenos de notas y cálculos. La capilla se convertiría en una biblioteca y un salón de actos. El granero principal, en un taller para artesanos en alfarería, tejido, carpintería. Las antiguas habitaciones de los peones serían pequeños alojamientos para un futuro turismo rural. Y la casa principal, el corazón de la hacienda, sería el centro administrativo y un pequeño museo sobre la historia de San Miguel. Cada detalle estaba pensado no solo desde un punto de vista económico, sino humano. La idea era crear un ecosistema autosuficiente, un engranaje, como diría mi mentor literario, donde cada parte apoyara a las demás. Los turistas comprarían las artesanías, los artesanos enseñarían a los jóvenes, la biblioteca educaría a todos. Era un plan ambicioso, quizás delirante para un pueblo que parecía haberse rendido, pero la fe en tu propio plan, me había enseñado la vida, es el primer requisito para que otros crean en él. Durante esas tardes, a menudo sentía una presencia. No era la silueta ominosa de la curva, sino algo más sutil, un cambio en el aire, el crujido de una rama seca bajo un peso invisible, la sensación de ser observado. No me daba miedo. Me imaginaba que era Ricardo, mi compadre, mirando por encima de mi hombro, evaluando mis planos, quizás con una sonrisa escéptica, quizás con un destello de esa vieja esperanza que compartíamos. ¿Qué te parece, hermano? Leprigan, ¿al viento? ¿Crees que funcione? Nunca había respuesta, por supuesto, pero el acto de preguntar me daba fuerzas. Una semana después de mi llegada, Mateo Mendoza apareció en la puerta de mi casa. No dijo, buenos días, simplemente se paró allí, con los brazos cruzados, su mirada intensa fija en mí. Fui a la hacienda, dijo. Vi sus dibujos, están locos, tan ambiciosos.
Mateo Agno locos. Corregí, invitándolo a pasar con un gesto. Él entró, pero se quedó de pie en medio de la sala recién barrida, como si temiera contaminarse. El pueblo está hablando, continuó Dickon, que el gringo que huyó ha vuelto con los bolsillos llenos y la cabeza vacía. Dicen que es una forma de lavar su culpa. ¿Y tú qué dices, Mateo? Le pregunté directamente, mirándolo a los ojos. Él sostuvo mi mirada. Digo que las palabras son baratas, y que los planos son solo papel. Pero también vi el trabajo que ha hecho en esta casa. Usted no trabaja como un hombre que solo quiere aparentar. Fue el primer cumplido, si es que se le podía llamar así, que había recibido un pequeño brote de esperanza. Acepto el trabajo, dijo finalmente, como si las palabras le quemaran la boca, pero con mis condiciones. Primero, la paga será justa para todos los que trabajen, según el estándar del pueblo, no lo que usted crea que es justo. Segundo, los materiales se comprarán aquí, en San Miguel, o en los pueblos cercanos, para que el dinero se quede en la comunidad. White, yo tomo las decisiones sobre quién trabaja y quién no. Conozco a mi gente, sé quién es un chambeador y quién es un flojo. Cada condición era una prueba, una forma de medir mi compromiso, y cada una de ellas era perfectamente razonable, alineada con mi propio objetivo. Estaba demostrando ser exactamente el hombre que necesitaba. Acepto, dije sin dudar, extendiendo mi mano. Esta vez, él la estrechó. El rechinido de las llantas sobre el asfalto gastado fue un lamento agudo en el silencio de la medianoche, un sonido que partió en dos la quietud de la sierra. Mis manos, nudosas y manchadas por la edad, se aferraron al volante del viejo Ford con una fuerza que ya no creía poseer. Afuera, la oscuridad era casi total, apenas rasgada por el cono de luz temblorosa de los faros que pintaban de un amarillo fantasmagórico los pinos y los ocotes que flanqueaban la carretera. Era la curva de la Llorona, la misma que me había visto partir hacía 50 años. Un muchacho flaco y lleno de sueños rotos, y ahora me recibía de vuelta. Un hombre viejo con el alma hecha un nudo de recuerdos. Fue entonces cuando la vi, una silueta. Estaba allí inmóvil, justo donde la carretera se retorcía como una serpiente negra. No era un animal, no era un árbol. Era la figura de una persona, delgada y alta, recortada contra la nada. Frío y rastrero. Me trepó por la espina dorsal frin en seco. El motor del coche tosió y se cayó, dejándome varado en un silencio aún más profundo, solo roto por el latido frenético de mi propio corazón en mis oídos. Bajé la ventanilla, el aire nocturno olía a tierra mojada, a pino y a algo más, algo antiguo y triste. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse, y entonces, un susurro, tan claro como si estuviera a mi lado, pero que parecía venir de todas partes y de ninguna, se deslizó en la cabina. Era una voz que conocía, una voz que había intentado olvidar durante medio siglo. No debiste volver solo. El aliento se me atoró en la garganta. Era la voz de Ricardo, mi compadre, mi hermano del alma. Mi culpa. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos la figura hubiera desaparecido, que la voz fuera solo un eco de mi conciencia culpable. Pero cuando los abrí, la silueta seguía allí, y el susurro parecía haberse quedado flotando en el aire, impregnando la tapicería gastada del coche. No estaba solo. Volvía con todos mis fantasmas, y el más grande de ellos acababa de darme la bienvenida a casa, a San Miguel de las Almas, un pueblo que, como yo, vivía anclado en el pasado. Un lugar donde los muertos, a veces, se negaban a permanecer enterrado. Mi viaje no era un simple regreso a la tierra que me vio nacer, era una peregrinación, una misión autoimpuesta para enmendar un error que había envenenado mi vida entera. Había vuelto para cumplir una promesa, una que le hice a Ricardo la misma noche en que su voz se apagó para siempre en esta misma curva. Había vuelto para transformar el fracaso en legado, y mientras miraba la silueta, inmóvil y expectante, comprendí que mi primer obstáculo no serían los vivos, sino la sombra persistente de un amigo muerto. Con un temblor que no pude controlar, giré la llave en el encendido. El motor, bendito seas, carajo, arrancó con un rugido quejumbroso, rompiendo el hechizo. Pisé el acelerador sin mirar atrás, pero la imagen de la silueta y el eco de sus palabras me siguieron como mi propia sombra durante el resto del camino hasta el caserón de mis padres, una estructura adusta y dormida al final de una calle empedrada que el tiempo había olvidado. La casa estaba como la recordaba, solo que más vieja, más cansada, con las paredes de adobe descarapeladas y las tejas rotas como dientes chuecos. Al apagar el motor por segunda vez esa noche, el silencio que me recibió fue diferente. Ya no era el silencio expectante de la sierra, sino el silencio pesado de la ausencia, de las risas que ya no estaban, de las vidas que se habían ido. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave fría y pasada. Era la llave original. 50 años y todavía la conservaba, un ancla a un pasado del que nunca pude
realmente zarpar. La puerta principal protestó con un chirrido largo y lastimero, como si también ella recordara y me reprochara la larga ausencia. El olor a polvo, a madera vieja y a encierro me golpeó como una bofetada. Adentro, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, espectros silenciosos en la penumbra. Caminé por la sala, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los escasos rayos de luna que se colaban por las ventanas sucias. Todo era un santuario de lo que fue. La mecedora de mi madre, junto a la chimenea apagada. El retrato de mi padre, con su mirada severa y su bigote revolucionario, colgado chueco sobre la pared. Wine and Rinken. Una pequeña caja de madera que yo mismo había tallado. La Avery, dentro, 2 canicas, un trompo de madera y una foto descolorida de 2 chamacos abrazados, sonriendo a la cámara con los dientes de leche. Ricardo y yo, no debiste volver solo. Resonó la voz de nuevo en mi cabeza. No, compadre, susurré al vacío polvoriento. No vengo solo en té, traigo conmigo. Y esta vez, vamos a hacer las cosas bien. Mi plan, el que había forjado durante décadas de insomnio en mi pequeño apartamento en Chicago, no era una simple idea, era mi propósito definido principal. Como leí en uno de esos libros que me cambiaron la vida, no había vuelto a San Miguel para morir, sino para darle un nuevo significado a mi vida y a la muerte de mi amigo. La vieja hacienda de los Mendoza, abandonada y en ruinas a las afueras del pueblo, había sido el escenario de nuestros sueños de juventud. Soñábamos con restaurarla, con convertirla en una cooperativa que diera chamba a la gente del pueblo, que enseñara oficios, que devolviera a San Miguel el esplendor que alguna vez tuvo. Un sueño que se hizo cenizas en la curva de la Llorona. Pero yo tenía el dinero, la lana que había juntado doblando el lomo durante 50 años en el norte. Y tenía la voluntad, una voluntad, forjada en la soledad y el arrepentimiento. Esa noche, en la vieja casa llena de fantasmas, no dormí. Me senté en la mecedora de mi madre, con la foto de Ricardo en mis manos, y comencé a planificar. Cada paso, cada posible obstáculo, cada aliado potencial. Sabía que no sería fácil. La gente del pueblo me recordaría como el muchacho que huyó, el que dejó morir a su amigo. El recelo sería mi primer enemigo. Y luego estaban los fantasmas, los literales y los figurados. Pero un hombre sin un propósito es como un barco sin timón. Y yo, Arturo Vargas, finalmente tenía un rumbo claro. Mi regreso no era el final de un viaje, sino el comienzo de la batalla más importante de mi vida. Una batalla contra el tiempo, contra el olvido y contra la voz que me esperaba en la curva a medianoche. Una batalla por la redención. El sol de la mañana siguiente se filtró sin piedad por las grietas de las contraventanas, revelando la verdadera magnitud del abandono. El polvo no era una capa, era una segunda piel que cubría cada superficie. El aire era pesado, estancado, como si el tiempo se hubiera detenido el día que mis padres murieron. Comencé por lo básico, abriendo ventanas y puertas, dejando que la luz y el aire fresco de la mañana serrana purgaran los fantasmas de la noche. El pueblo de San Miguel de las Almas despertaba lentamente. Escuché el repique de las campanas de la iglesia, un sonido que era idéntico al de mi niñez, el llamado a la primera misa. Luego, el murmullo lejano de las voces, el ladrido de un perro, el motor de una camioneta vieja. La vida seguía, con o sin mí. Mi primer objetivo del día era claro: presentar mis respetos y evaluar el terreno. No me refiero solo al cementerio, sino al pueblo mismo. Tenía que volver a aprender su ritmo, a leer las caras de su gente. Después de un desayuno improvisado con unas galletas rancias que encontré en la guantera del coche y un trago de agua, salí a la calle en el sol. Ya picaba, pero el aire era limpio. San Miguel había cambiado, pero en esencia seguía siendo el mismo. Algunas casas tenían antenas de televisión satelital, y había más coches destartalados que caballos, pero las calles empedradas. La plaza central con su kiosco oxidado y la fachada barroca de la iglesia de San Miguel Arcángel eran exactamente como las recordaba. En la plaza, unos cuantos viejos estaban sentados en las bancas de hierro forjado, vestidos con sombreros de paja y guayaberas, observando el mundo pasar con esa paciencia que solo dan los años. Me reconocieron, o más bien, reconocieron a un fantasma. Vi el codazo discreto, el cuchicheo detrás de la mano. Es el hijo de don Elías, el que se fue al otro lado en Arturito. Regresó el que se fue. No me acerqué, todavía no. Necesitaba elegir mi primera interacción con cuidado. Fui a la pequeña tienda de abarrotes de la esquina, La Esperanza. Detrás del mostrador, una mujer de rostro surcado por arrugas y un chongo de pelo canoso me miró por encima de sus lentes. Era Elodia, doña Elodia, la que siempre lo sabía todo. La memoria viviente del pueblo. Buenos días, doña Elodia, dije, mi voz sonando extraña en mi propia boca. Ella entrecerró los ojos, la cabeza ladeada como un pajarito curioso. Le tomó un segundo. Luego, sus labios se abrieron en una O de sorpresa a Arturo Vargas.
Válgame Dios, creí que ya ni te acordarías de los pobres. Su voz era rasposa, pero había un dejo de afecto en ella. Nunca, doña Elodia. ¿Cómo olvidarla a usted y a su remedio para la tos? Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Todavía funciona. ¿Qué te trae de vuelta a este pueblo olvidado? Por Dios, mijo, después de tantos años. La pregunta era directa, sin rodeos. Así era la gente de aquí. Vengo a quedarme, doña Elodia. Vengo a arreglar lo que dejé roto. Su sonrisa se desvaneció un poco. Sus ojos oscuros y penetrantes parecieron mirar más allá de mi piel, directo al nudo de culpa que llevaba. Dentro hay cosas que el tiempo no arregla, Arturito. Solo las entierra más hondo. Compré un poco de café, huevos, frijoles, lo básico. Mientras me despachaba, el silencio estaba cargado.